Yo quiero invitarle para que vaya conmigo al libro de Salmos. Salmos 147, versículo 3. Salmos 147, versículo 3. Salmos 147, versículo 3. Quiero compartir un mensaje de parte del Señor a la luz de este versículo. Dice la palabra del Señor. Salmo 147, versículo 3. Dice David, el salmista, hablando del Señor: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Se lo quiero repetir. El Señor sana a los quebrantados de corazón y el Señor venda sus heridas. Ahora quiero que usted y yo lo leamos juntos, por favor. Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es una verdad. Esa es una realidad. Hoy quiero hablar acerca de el doctor que sana. El doctor que sana. Vivimos en un mundo herido. ¿Usted sabía eso? Vivimos en un mundo golpeado, herido, dolido. Ese es el mundo en el que vivimos. Todos los días encontramos más y más, cada vez, personas heridas, personas dañadas, personas dolidas. Y la mayor enfermedad del ser humano no es la que duele el cuerpo. La mayor enfermedad del ser humano no es la que provoca padecimientos físicos. Pero aún déjame decirle que aún por sobre esa enfermedad el Señor tiene sanidad. La Biblia dice que por la llaga de Jesús en la cruz nosotros hemos sido curados. Hay acceso a sanidad, hay acceso a un clamor porque el Señor sane toda dolencia de nuestro cuerpo. Usted y yo tenemos acceso al doctor que sana, al médico que sana. Pero la mayor enfermedad del ser humano no es la que afecta y duele el cuerpo. No es la que le impide dar un paso porque su rodilla está con demasiado dolor. O la que le tiene en una cama porque el dolor de cabeza es muy fuerte. Le recuerdo de eso, Dios tiene control y tiene el poder para sanarle y levantarle y transformar toda dolencia en sanidad. Y si usted hoy está padeciendo de una de ellas, déjeme decirle que tenemos un Dios que sana. Tenemos un doctor que sana, un médico que no se equivoca en el diagnóstico y que tiene palabra de sanidad para toda enfermedad. Pero el versículo que David está hablando está refiriéndose específicamente a un momento de dolor en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en este momento que David escribe, está exiliado fuera de Israel. Hay un pueblo que ha sido tomado por esclavo, hay un pueblo que ha sido sometido a vivir en esclavitud en Babilonia, hay un pueblo que ha sido sometido, hay un pueblo que ha sido ultrajado, hay un pueblo que ha sido asaltado, hay un pueblo que está dolido, herido, más allá del dolor del cuerpo, que es el dolor que más cuesta sanar, el dolor del alma del ser humano. Eso es lo que el Señor prefiere sanar antes que sanar un cuerpo que se duele. Hay un alma que el Señor quiere sanar. Hay un sentimiento que el Señor quiere sanar. Hay un rencor que el Señor quiere sanar. Hay una frustración que el Señor quiere sanar.
Porque una enfermedad física no siempre es un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. Pero cuando el alma de una persona está enferma, está dolida, está dañada, hay un plan completo de Dios que se puede tener. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en la vida de muchas personas, pero hace falta sanidad en el alma herida. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay heridas físicas, hay dolencias físicas en el cuerpo, que pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años? ¿Cuántas heridas hay en su cuerpo, por ejemplo, que hoy todavía duelen? Usted tiene cicatrices, heridas, golpes quizás que han sucedido en su cuerpo en algún momento de su historia y hoy todavía duele. ¿Sí? ¿No? Hace unos 25 años, mientras yo estudiaba en la universidad, haciendo un trabajo de la universidad, me corté la mitad del dedo gordo de mi mano izquierda, con todo y uña. Y yo vivía solo, no tenía, nadie velaba por mí. Y entonces usé mis estrategias que había aprendido en el ejército para hacer mis primeros auxilios a un dedo que estaba colgado por la mitad así. Y me lo amarré y lo tuve ahí tranquilo mientras terminaba lo que tenía que hacer el resto de la noche. Y solo me cambiaba los pedacitos de papel higiénico que me cambiaba lleno de sangre y me ponía otro para no arruinar el trabajo que estaba haciendo. Nunca fui al médico, nunca fui al doctor, nunca le puse ninguna atención a la herida. Y todavía el día de hoy, 25 años después, yo toco este pedacito de mi dedo y duele. Seguramente usted tiene algunas cicatrices, heridas en su cuerpo que le recuerdan que hubo algo que no sanó como debería de sanar. Seguramente hay quienes cojean porque un día un golpe no sanó como debió sanar. Seguramente hay algunos padecimientos que alguien tiene. Todos tenemos algunos. Yo le menciono uno de los que tengo. Seguramente usted también tiene algo que le recuerda que en el camino algo no sanó como debería de sanar. Pero eso no me detuvo a mí. Seguramente a usted tampoco. Seguramente aunque usted cojee porque no le sanó bien un golpe, usted no lo ha detenido en la vida. Pero hay heridas de las que el Señor sí quiere poner atención en nuestro corazón. Porque hay heridas en nuestra vida que si no sanan hoy, Dios no hará lo que Él tiene preparado para su vida. Si usted y yo no permitimos que el Señor sane esas heridas, hay cosas que Dios las mantendrá en la bodega esperando el momento en el que usted y yo le digamos: Señor, sáname. Porque la gloria más grande del Señor es derramada sobre aquellos que están sanos en su alma. Porque si hay algo que estamos seguros es que alguien dañado, enfermo, dolido en su alma va a dañar a otros con seguridad. Alguien que en su corazón no está sano va a provocar dolor en otros. Alguien que vive resentido, que vive rencoroso, que vive en amargura, va a vivir transmitiendo eso a otros. Y vivirá dañando a otros. Si no hay sanidad en el alma, si no hay sanidad en nuestro corazón, sin esas heridas de las que Dios dice, yo las voy a vendar, si esas heridas no están sanas, el Señor no hará todavía lo que Él tiene preparado para su vida. Si no me cree todavía, la palabra del Señor, le quiero dar algunos ejemplos. La palabra del Señor menciona en el libro de Éxodo el ejemplo del gran libertador de Israel, el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel y dejar de ser un pueblo esclavo en Egipto a ser un pueblo libre.
en la tierra prometida que Dios había preparado. Y el Señor había escogido usar a un hombre herido en su corazón, un hombre dañado, dolido en su alma, un hombre con heridas que no había resuelto. El Señor escoge a Moisés y le dice a Moisés: te he escogido para hacer algo poderoso con tu vida, para hacer algo poderoso con mi pueblo a través de tu vida. ¿Sabe cuál fue la respuesta de un corazón dolido? Le dijo: no, Señor, no, yo no soy la persona correcta. Mi autoestima no me lo permite. No, Señor, tú no te acuerdas. A mí me dejaron en el río en un canasto. A mí me tomaron en adopción en la casa del faraón. Mi madre tuvo que esconderse y vivir en anonimato, sin revelar que era mi madre, para velar por mí en la casa del faraón. La que está en mi acta de nacimiento como mi madre es la hija del faraón. Pero la que me crió sin nunca decirlo fue mi madre. ¿Cómo quieres usarme a mí para libertar al pueblo de Israel después de donde yo vengo? De haber crecido en una casa, tratado como un egipcio, pero siendo sangre judía. ¿Cómo quieres que yo haga algo tan tremendo si ni hablar puedo? Había tanta inseguridad en el corazón de Moisés que no podía caber en su mente que Dios tenía un plan tan poderoso para la vida de él y para la vida del pueblo de Israel a través de Moisés. Y Moisés puso una y varias excusas. Y le dijo: no, Señor. El Señor le dijo: preséntate delante del faraón, dile que yo te envié y que deje ir a mi pueblo. Moisés le dice: no, Señor. Faraón no me va a creer. Escuche, Moisés creció en la casa del faraón. Moisés creció en la casa del faraón como el nieto del faraón. Adoptivo sí, pero era el nieto adoptivo del faraón. Creció en la casa del faraón. Pero era tanta la inseguridad, era tanta aquella baja autoestima que tenía Moisés por aquel pasado que había tenido, que no se atrevía a poder decirle: sí, Señor, voy contigo en tu nombre, sí, Señor, vamos a sacar a mi pueblo. No. Su corazón estaba herido, estaba dolido, estaba dañado. Habían heridas de su pasado que no le permitían decirle: sí, Señor, quiero ver tu gloria. Hasta que un día Moisés, el Señor le dijo: yo voy a ir contigo, Moisés. Lo que tú necesitas es mi presencia, Moisés. Vamos, levanta tu cabeza, levanta tu vida. Yo voy a usarte, Moisés. Pon la vara en el agua y vas a ver lo que voy a hacer. Pon la vara en el agua y verás lo que yo voy a hacer contigo, Moisés. Y la Biblia dice que Moisés puso la vara en el agua y el mar rojo se abrió en dos. Y de ahí en adelante no volvimos a ver a aquel Moisés achicopalado, con aquella baja autoestima, con inseguridad. Encontramos a un Moisés a quien el Señor sanó sus heridas, vendó sus heridas. Aquel corazón quebrantado por su pasado, el Señor lo levantó y lo usó. Nunca más volvió a ser aquel hombre temeroso, aquel hombre con tanta inseguridad, aquel hombre con baja autoestima. Después de haber cruzado el Mar Rojo, el Señor sanó el quebranto de su corazón. La Biblia dice que pasaron el Mar Rojo y celebraban, danzaban. Él, Aarón y María, sus hermanos, danzaban de gozo y de alegría, celebración. Y la gloria más grande que Dios le mostró a un ser humano, la contempló Moisés. La gloria más grande que un hombre pudo contemplar de parte del Señor, la contempló Moisés. Aquel hombre que en Dios usó tremendamente y que la Biblia dice en el último pasaje de Deuteronomio: no hubo, ni ha habido, ni habrá en la tierra un profeta como Moisés. El Señor sanó, el doctor que sana, sanó a Moisés. No me diga que su pasado seguirá gobernando su vida. No me diga que las heridas de su pasado seguirán deteniéndole en el plan que Dios tiene preparado para usted hoy.
Dice la Biblia, habla mucho en el libro de Génesis de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero de Jacob nació un hijo. De 12 que tuvo, nació uno llamado José. Sus hermanos por envidia lo vendieron. Lo iban a matar, pero tuvieron misericordia y lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Y después de ese día su padre nunca más volvió a saber de su hijo José. Y José jamás volvió a saber de su familia. Fue vendido. Fue traicionado por su propia familia, por sus propios hermanos. Un padre que quizás pudo haber ido a buscarlo, nunca lo buscó. José cayó preso, cayó esclavo y anduvo de un lugar para otro como un objeto al que compraban al mejor postor. La Biblia dice que termina en la cárcel por haber sido calumniado, por haberlo tildado como un acosador sexual, de donde él mismo sale bien librado, guardando su santidad, porque él seguía amando a Dios. Pero en la cárcel, dice la Biblia que en la cárcel él le pide a dos de aquellos cercanos al faraón y les dice: hágame el favor y acuérdense de mí cuando vuelvan en libertad. La Biblia dice que aquellos dos regresaron donde el faraón y no se acordaron de José, no se acordaron de aquel que estaba preso, aquel judío extranjero, esclavo que estaba preso. Imagínese el daño de este corazón, imagínese el dolor de este corazón, imagínese pensar en sus hermanos, imagínese hablarle a José acerca de sus hermanos. Imagínese esa plática en la cárcel, el otro preso a la par suya en la celda, decirle: a ver, ¿cómo que tú te llamas? José. ¿Y tú tienes familia, José? Imagínese la respuesta de José. Imagínese la respuesta de José. ¿Tú tienes familia, José? ¿Viven tus padres? No sé. ¿Tienes hermanos? No tengo. Yo no sé cuáles podrían haber sido esas pláticas en la celda de José. Pero un día el Señor lo presenta delante del mismísimo faraón egipcio. Y el Señor, en su gran misericordia, decide sanar el quebranto del corazón de José. Y ahora lo prepara. Y ahora, en medio de todo dolor, en medio de toda traición, de toda calumnia, de toda injusticia, el Señor prepara el corazón de José y lo coloca en una posición de honra, en una posición de honor, de autoridad, el segundo al mando del imperio egipcio, el administrador de todo el imperio. Y el día más glorioso de José, ¿sabe cuál fue? Tenía todo a su disposición, tenía toda la autoridad, todo el poder en uno de los imperios más poderosos en la historia de la tierra. Y la Biblia dice que un día, por hambre, por hambruna, sorpresa, sus hermanos llegan a hacer una cita con el que estaba encargado de Egipto para pedir comida. Y la sorpresa es que José se para delante de ellos y les dice: ¿y ustedes qué quieren? Pero adentro de su corazón había algo que ardía fuerte. Había la mano de Dios sanando su corazón. Inmediatamente que José ve a sus hermanos, inmediatamente que José reconoce a sus hermanos, muchos años después de haber sido vendido por ellos, José los reconoce y dice la Biblia que José le dice: permítame un momento, ya regreso. Dice la Biblia que José se va a los secretos de su recámara. Y ahí dice la Biblia que José comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y el Señor sanó el corazón de José. El Señor abrazó el corazón de José, porque la gloria más grande que José había visto en su vida estaba a punto de suceder. Estaba a punto el Señor de usar la vida de José para volver a encaminar a todo un pueblo al que el Señor le prometió una tierra prometida. El Señor estaba a punto de usar la vida de José
como aquel hombre que hizo prosperar nuevamente el plan de Dios en la vida del pueblo de Israel. Pero su corazón necesitaba sanar. Su corazón necesitaba esa venda que el Señor pone en la herida, que solo Dios la pone. Un corazón que había sido traicionado. Yo no sé cuántos de ustedes han sido traicionados. Algunos podríamos levantar las dos manos y si pudiéramos los dos pies. ¿Cuántos de ustedes han sido calumniados? Han sido rechazados. Así fue José. Pero llegó el momento donde Dios quería mostrar su gloria. Y antes de hacerlo, vendó su corazón. Sanó sus heridas. Y lo preparó para lo glorioso que tenía adelante. Dice la Biblia que el Señor llama a un pescador llamado Pedro. Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, deja de estar pescando más en el agua, pescando peces con las redes. Ven y sígueme. ¿Quién sabe cuánta cosa había en el corazón de Pedro? ¿Quién sabe cuánta herida había en aquel viejo pescador? Que la Biblia dice que el Señor llamó a Pedro, lo usó y lo trajo y lo anduvo cerca. Y Pedro era de los que le decía: Señor, yo contigo voy a hacer todo lo que tú digas, lo que tú quieras, hasta la muerte. ¡Vamos con todo! Tanto que el único registro, el único hombre registrado en la historia que pudo dar un par de pasos en el agua, sobre el mar, sobre un mar embravecido. Tanto era el impulso que había en el corazón de Pedro, que pudo caminar sobre el agua. Sí, le vamos a discutir que después se hundió, pero caminó. A ver, pruébele. Pedro caminó sobre el agua. En una noche, cuando estaba a punto de ser arrestado Jesús, Pedro vio a los soldados romanos venir. Dice la Biblia que sacó su espada. Llevaba ya un par de años con Jesús, casi 3 ya, y no había aprendido de misericordia. Sacó su espada y con esa violencia que Pedro cargaba, quién sabe por qué, era pescador, no sé qué había pasado en su vida, sacó su espada, ¡pah!, corta la oreja de aquel soldado, le dice: ni te acerques, ni se te ocurra. El mismo que caminaba sobre las aguas. El Señor le dice, el Señor toma la oreja de aquel soldado, la repara milagrosamente. Le dice: no, Pedro, así no es. A punto de terminar la última cena, el Señor le dice: me voy, me van a arrestar, me van a matar. Pedro le dice: ¿cómo? ¿Cómo? No. Sobre mi cadáver. No te van a hacer nada, maestro. Dice Pedro: no te alteres tanto, Pedro. No te alteres tanto. Me vas a negar 3 veces. Eso le indignó más a Pedro. Dijo: no, eso es imposible. Y camino a la cruz, dice la Biblia que Jesús volteó a ver a Pedro a la orilla del camino. Y dice la Biblia que lo reconocieron a Pedro. Le dijeron: tú eres uno de ellos. ¿Cuántas heridas habrá tenido en el corazón Pedro? Que después de ver a Jesús, ofrecerle el plan, ofrecerle su gloria, dijo: no sé, ustedes se están equivocando. Yo no lo conozco. No lo conozco. Había tanto temor en el corazón de Pedro. Era una valentía disfrazada de cobardía. Era una cobardía, disfrazada de valentía. Era un corazón cobarde. Era un corazón temeroso. Era un corazón inseguro. ¿Quién sabe cuánto dolor, cuánta herida había en ese corazón que disfrazaba su cobardía de valentía? Un corazón que Cristo tuvo que sanar, que Cristo tuvo que vendar, porque el día resucitado de Jesús tenía una cita con aquel hombre dolido, con aquel hombre herido en su corazón, porque tanta cobardía metida ahí adentro, disfrazada de una valentía hipócrita. Jesús tenía que sanarla, porque las cosas más grandes, más gloriosas
de la iglesia que Jesús dejó fundada sucedieron a través de aquel hombre llamado Pedro. Y Jesús vuelve donde Pedro, lo llama a la orilla del agua y le dice: Pedro, ¿por qué estás otra vez pescando? Dime una cosa, ¿me amas, Pedro? Abrazó la herida de Pedro. No vengo a condenarte, Pedro, no vengo a juzgarte, solo dime una cosa, ¿me amas? Vengo a sanar tu herida. Vengo a vendar tu corazón. Quiero que me digas si me amas. No me importa que me fallaste, no me importa cuánto hiciste. No me importa todo lo que has guardado en tu corazón. Solo quiero sanarte, quiero vendarte, quiero curarte. Porque lo que le voy a decir, iglesia, Dios no usará un corazón herido. Dios no manifestará su gloria a un corazón que no está sano. Las cosas más grandes que Dios va a hacer en su vida las hará el Señor el día que su corazón esté sano. Y hoy vengo a decirle y a hablarle de un doctor que sana. Qué lindo es el que dice: sano a los quebrantados de corazón, vendo sus heridas. Jacobo y Juan eran hermanos. Otro par de hermanos pescadores. La pesca no industrial, sino artesanal como la que ellos practicaban, es un oficio de gente ruda, de gente no muy bien tratada en la vida, que ha tenido que fajarse con uñas y dientes para poder llevar a cabo el oficio al que se dedican. Así que Jacob y Juan no eran un par de blancas palomitas que las mirábamos volar y se paraban en un árbol y con una ramita en su boca. Jacob y Juan le dijeron a Jesús, discípulos de Jesús, le dijeron: Maestro, ¿qué vas a hacer con esta gente ingrata? ¿Qué vas a hacer con esta gente que no te quiere obedecer? Tenemos un plan. ¿Qué te parece si, así como sucedió con Sodoma y Gomorra, haz descender fuego sobre ellos, mátalos? Así era el corazón de Jacob y Juan. Eso dice el corazón que está enfermo, que está dañado. Esos son los deseos del corazón que está dañado, son sed de venganza. El corazón que está dañado se desquita de lo que le hicieron. El corazón que está dañado busca cómo dañar a otros. Y Jacobo y Juan no se daban cuenta de lo que Jesús tenía preparado para ellos. Dice la Biblia que Jesús les puso un apodo. Jesús tenía buen sentido del humor. Le llamó Boanerges. Boanerges, hijos del trueno. Ustedes son muy salvajes, muy agresivos ustedes. Hijos del trueno les decía. Oiga, ¿cómo les decía Jesús? Hijos del trueno. Ustedes están en una chispa. Yo no sé si aquí hay Boanerges. Si aquí hay, yo tengo que decirle que Cristo quiere sanar su corazón. Esa gente que dice que es de mecha corta, Cristo quiere sanar sus heridas. Porque si usted es de mecha corta, usted tiene heridas que Dios quiere sanar. Porque si usted es de mecha corta, es de los que daña a otros, es de los que ofende a otros, es de los que calumnia a otros, es de los que se venga de otros. Y hoy Cristo quiere abrazarle, sanar sus heridas, vendar esas heridas, abrazar su corazón, sanarle. ¿Sabe dónde estaba Juan cuando encontramos el relato bíblico? Recostado en el pecho de Jesús. ¿Cómo Cristo sanó el corazón de Juan? Qué lindo que cuando Cristo está muriendo en la cruz, Juan está al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Y Jesús le dice: encárgate de esta mujer que es mi madre. Te la encargo. Y el que nos escribe el libro Apocalipsis, la revelación de la esperanza más gloriosa que el ser humano tiene, es Juan solo en una isla, con un corazón sano, con un corazón que ya no habían más heridas de quebranto de cuánta cosa había sucedido en su pasado. Ya no había más sed de venganza.
Ya no había más rencor, más resentimiento. Había un corazón sano viendo la gloria de Dios. Cuando el discípulo de Jesús, Esteban, dice la Biblia que era el discípulo de Cristo, Esteban, está a punto de morir siendo apedreado en la plaza pública. La Biblia dice, lo dice la Biblia, que la luz verde, el pitazo de salida, de autorización para la primera piedra, lo dio Pablo, el gran apóstol de Cristo. Ahí Pablo dijo: mátenlo. Y a él le entregaron las ropas de Esteban, en señal de que él era el artífice de aquella muerte. Pablo era conocido, temido, por un perseguidor de cristianos y asesino de cristianos. Así era conocido Pablo. Cuánta cosa habría sucedido en el corazón de Pablo, que era un perseguidor de cristianos hasta el punto de matarlos. Cuánto odio en ese corazón, cuánto resentimiento en ese corazón. Hasta que un día el Señor no le da más espacio. Y un día el Señor decide encontrarse con él. Un día el Señor decide sanar ese corazón. Un día el Señor decide transformar el corazón de Pablo. Hay mucha gente que vive en amargura, que vive con resentimientos cargados en su corazón, que vive con odio, con rencor en su corazón. ¿Sabe hasta cuándo dura eso? Hasta que se encuentran con Cristo. Pastor, ocupa terapias, ocupa terapias psicológicas, ocupa esto, ocupa lo otro, ocupa irse de vacaciones, ocupa a Cristo. Ocupa al que dice: sano a los quebrantados de corazón, vendo sus heridas. Pablo fue después encarcelado muchas veces, azotado muchas veces, porque ahora era cristiano. Y cada vez que le daban la palabra para defenderse ante un juicio en una cárcel, lo que él hacía era contar lo dañado que estaba su corazón y cómo Cristo ahora le había transformado. Cada vez que le decían: Pablo, ¿qué tienes en tu defensa? Pablo decía: yo antes mataba a cristianos, antes perseguía a los cristianos, sacaba a las mujeres arrastradas del pelo de su casa y las mataba. Pero Cristo me cambió. Cristo sanó las heridas de mi corazón. Cristo vendó todo quebranto, me sanó. El autor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento tuvo que pasar por el consultorio de Dios. Era imposible que aquel Saulo, perseguidor de cristianos, hubiera escrito la gloria tan grande que hoy tenemos en el Nuevo Testamento sin que hubiera pasado por el consultorio de Dios. Aquí hay gente que necesita hoy pasar por el consultorio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted es de los que le dice a Dios: quiero ver tu gloria, Señor, quiero las cosas más gloriosas en mi vida. Oh, y si algunos dicen: yo declaro la gloria de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mis planes, en mis pensamientos. Yo declaro. Pero si su corazón está enfermo, si hay heridas, si hay cicatrices que duelen en su alma, que sigue cargando opresión, sigue cargando angustia, sigue teniendo frustración, sigue teniendo rencor, resentimiento, sigue teniendo egoísmo, sigue teniendo ese enfermo egocentrismo, sigue teniendo ese orgullo que no le permite avanzar, usted necesita ir al consultorio de Dios hoy. Porque sí, Dios tiene las cosas más gloriosas preparadas para su vida, pero no lo hará hasta que su corazón esté sano. No, Pedro trataba y seguía a Jesús y lo seguía
y llevó a Jesús donde su suegra y la sanó el Señor. Caminó sobre las aguas y la gloria de Dios se manifestaba. Pedro llegó donde Jesús a decirle: wow, maestro, los demonios salen de la gente cuando oramos por ellos. Pero al mismo tiempo Pedro fallaba. Al tiempo Pedro retrocedía. Porque hay mucha gente cristiana que hoy se siente motivada, que hoy se siente: hoy sí, pastor, hoy, hoy, qué glorioso. Y mañana vuelve a fallar. Mañana vuelve a estar en la misma condición de resentimiento, de rencor, de odio, de murmuración, de calumnia. Mañana está con depre otra vez. ¿Por qué? Porque hay heridas en su corazón que necesitan ser sanadas. ¿No me crees? Es lo que David decía. David sabía, tenía maestría en conocer al Dios que sana, al doctor que sana. ¿No me cree? Si es que el Señor los levanta de allá de aquella granja, de allá de aquel redil de ovejas que le cuidaba a su papá, porque era el único al que podían despreciar tanto para tenerlo cuidando los animales de su papá. El único hijo que no era digno en esa casa. Imagínese ese corazón. Imagínese ese corazón. Ese corazón que un día fue traído delante de Samuel. Y el Señor le dijo a Samuel: este es el nuevo rey de Israel. Imagínese el corazón de David cuando Saúl se da cuenta de esa profecía y empieza a perseguirlo para matarlo. Imagínese el corazón de David, cómo habrá sentido. Venía de ser rechazado en su casa, de ser hecho a un lado en su casa. Y ahora, porque Dios tenía un plan glorioso en la vida de David, ahora es rechazado por aquel que tenía miedo de él. David entendía esto que él escribía. Por eso David decía categóricamente: Él sana a los quebrantados de corazón. Él venda las heridas de aquel que está quebrantado en su corazón. Y no hay nada más peligroso que alguien que en el nombre de Jesús, por esas heridas en su corazón, camina dañando a otros. No hay nada más peligroso que un cristiano enfermo de su corazón, porque mañana puede terminar negando a Jesús. No, pastor, no. Ve a Pedro. Ve a un hombre enfermo de su corazón, herido de su corazón, hasta que Cristo lo abraza, lo venda, lo sana. Y Pedro se levanta como aquel hombre que Dios usó para dirigir la iglesia que Jesús fundó. Aquel predicador de multitudes, de miles. Aquel que con su sombra la gente enferma era sanada cuando pasaba al lado suyo. Un día estuvo enfermo de su corazón. Un día estuvo herido en su alma. Las cosas gloriosas de Dios para su vida ya tienen orden de salida. Pero mientras haya corazones que necesiten ser sanos, la gloria de Dios seguirá esperando. Pero hoy puede ser el día para que usted le diga: Señor, sáname. Hoy es el día para que usted venga donde el doctor y le diga: Señor, sáname. Pastor, usted no sabe el pasado que yo he tenido. Usted tampoco sabe el que yo tuve. Y el que le habla es un corazón que Dios ha vendado, no una, muchas veces. Lo ha abrazado. Todos los que estamos aquí tendremos alguna herida del pasado. Y el pasado puede ser el de ayer, el de hace 5 años, el de hace 10 años. Pastor, usted no sabe cómo fue mi infancia. ¿Y usted cree que a Dios le sorprende eso? Usted no sabe lo que yo sufrí, pastor. ¿Y usted cree que Dios no sabe eso? Usted no sabe cómo me trataron, pastor. ¿Y usted cree que Dios no puede sanar eso? Ya es momento para que usted le diga: Señor, sáname. Yo quiero tu gloria en mi vida. Quiero tu gloria en mi casa, quiero tu gloria en mi familia. No voy a seguir permitiendo que ninguna herida de mi pasado hoy detenga tu gloria en mi vida.
Pastor, usted no sabe, mi papá era borracho, ¿cómo yo voy a dejar el alcohol, pastor? Mira qué difícil es eso para mí. Deje que toda herida del pasado el Señor la sane. Usted no sabe cómo me trataron, pastor, cómo me fue a mí, cómo me tocó la vida. Yo no sé cómo le tocó la vida. Usted tampoco, como le digo, sabe cómo ha tocado la mía. Lo que yo sí sé y que no falla es ir al consultorio de Dios. Es ir a la consulta con el doctor que sana. Es dejar que Cristo abrace nuestra vida, nuestro corazón, lo vende, lo cure y te diga: no sigas sufriendo por esto, quiero sanarte, quiero transformarte. Ya no sigas permitiendo que tu presente ni tu futuro esté determinado por la herida de tu pasado. Hoy recordamos a un Moisés glorioso, lleno de la gloria de Dios. Hoy recordamos al gran libertador de Israel. Recordamos a Moisés. En Israel, allá el pueblo judío sigue recordando a Moisés. No lo recuerda como aquel hombre tartamudo, inseguro, temeroso de lo que Dios podía hacer, porque él había sufrido mucho en su infancia. Hoy el pueblo de Israel sigue recordando su descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac, de José. No recuerdan tanto al jovencito vendido por sus hermanos. Recuerdan a aquel que estuvo al mando de Egipto, lleno de la gloria de Dios. Hoy la historia no recuerda a Pedro como aquel traicionero, aquel que negó a Jesús. Hoy la historia recuerda a Pedro como aquel hombre a quien Jesús le dijo: sobre esta roca voy a fundar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a poder contra ella. Apúntalo, Pedro, usaré tu vida, serás instrumento de gloria. Hoy la historia recuerda a Pedro como aquel hombre de aquel grupo que dirigió la iglesia que Jesús fundó. Hoy la historia recuerda a Juan. Ya no lo recuerdan por Boanerges. Ya no lo recuerdan como el hijo del trueno. Ya no. Ojalá que un día esa marca sea quitada también de su vida. Que ya no lo recuerden como el hijo del trueno. Ya no le recuerden como el mecha corta. Ya no lo recuerden como aquel que se venga, como aquel que téngale cuidado, no le diga mucho porque se enoja. Ojalá que un día ya no le recuerden como ese tipo de persona, y que le recuerden como aquel que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, que le decía: te amo, Señor, te amo, Señor. Hoy ya no recordamos a Saulo como el asesino de cristianos. Hoy recordamos a Pablo como el autor de la mayor cantidad de los 66 libros que tenemos en la Biblia. Recordamos a Pablo como aquel que le sobró vida. Dice la Biblia que el Señor lo llevó al tercer cielo y le dijo: Pablo, ¿qué quieres? ¿Quieres quedarte aquí o quieres regresar? Pablo le dijo: Señor, sígueme usando en la tierra, esto está maravilloso, pero hay mucha gente que necesita todavía escuchar tu mensaje. Vuélveme a la tierra, Señor. A Pablo le sobró vida, iglesia. A Pablo le sobró vida. Por eso fue el único que se atrevió a decir: he terminado la carrera, he guardado la fe. Terminé. Hice todo lo que Dios quería que hiciera con mi vida. Hoy ya no es recordado como el asesino de cristianos. No permita que su pasado hoy sea el que diga por qué y cómo su vida hoy va a experimentar el plan de Dios. Ninguna herida es tan grande para que el Señor no la abrace. Pastor, a mí me dejó mi papá, a mí me abandonaron, a mí me vendieron, a mí me regalaron, a mí me hicieron esto, me pasó esto, lo otro. Si hoy todavía le duele, yo vengo a decirle de parte del Señor: hay un doctor que sana. Si hoy todavía le duele, no esconda su cobardía en una máscara de valentía.
No esconda su inseguridad, su necesidad en una máscara de machismo. Deje que Dios sane su herida. Deje que Dios abrace su herida, la vende, la cure, la abrace, la bese y la sane. Deje que Cristo sane su herida hoy y ya no siga viviendo más gobernado por el dolor de esa herida.